¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Les saluda Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Hoy quiero darle mi más sentido pésame a Lionel Messi. He sentido transmitirles este mensaje porque he visto la historia de Messi en los videos que han habido y en lo que está pasando en estos momentos con la muerte de su padre. Y creo que yo, que soy cristiano y me gusta ver cómo se realiza la obra del Señor, veo yo que en la vida de Messi, desde niño empezó el Señor a manifestarse en la vida de él y en la vida de su familia. Y yo recuerdo que un video que vi cuando él era muy niño, cuando la abuelita lo llevaba al campo a ver jugar a los más grandecitos que él. Recuerdo que una vez faltaba un niño y los niños eran de una edad más grandecitos que él, pero hacía falta uno y la abuelita estaba ahí con Messi a la par y otras gentes. Entonces se acercó la persona encargada del equipo y dijo que si no había un niño que jugara ahí. Entonces la abuelita le dijo que sí estaba su nieto, pero le dijo que estaba muy pequeño y le dijo, no, tiene la edad. La abuelita sabía que no tenía la edad, pero en ese momento se volvió representante de Messi. Y entonces convenció a la persona que los estaba formando, que los estaba entrenando, que los estaba dirigiendo, y le dijo, ok, vente pues y te vamos a dar una camisola. Recuerdo que le dieron la camisola y le quedaba muy grande, pero él iba feliz a participar. Y ahí fue donde vio la abuelita cómo jugaba. Y entonces ella era feliz porque lo llevaba siempre a entrenar, así niño como era. Y había una vez que iban para la casa, iban platicando, y no recuerdo la plática, pero le dijo la abuelita, es que tú vas a ser el más grande del mundo. Y miren, mis hermanos, eso a mí me impresionó desde la primera vez que lo vi. Porque para mí, siendo cristiano, era una profecía la que le estaba dando la abuelita. Y una profecía que mis hermanos hoy la podemos ver. Pero no solo se quedó en profecía. Porque después el papá se dio cuenta que Messi tenía muchas habilidades para jugar. Y cuando lo miraba se impresionaba. Dicen que el papá también jugaba fútbol. Y entonces se impresionaba y empezó a admirar a su hijo. Y lo empezó a llevar él a los entrenamientos. Dice que venía de trabajar y lo llevaba. O si tenía que trabajar era la mamá quien lo llevaba. Pero no dejaron de llevarlo. Me imagino que en ese transcurrir de llevarlo y verlo ir a jugar, entonces el papá se dio cuenta que Messi tenía un problema. Y era que le estaba afectando la hormona de crecimiento y por lo tanto no crecía. Y ahí es donde yo veo que es la palabra de Dios, es el Señor el que estaba ahí. Porque cuando vemos lo que hizo el papá, yo lo veo en San Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 12. Y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y entonces, mis hermanos, cuando el papá de Messi se dio cuenta que tenía ese problema su hijo, lo que hizo es que empezó y habló en su trabajo para ver si lo ayudaban, para ver cómo trataban la enfermedad de su hijo o esa deficiencia que tenía.
de crecimiento. En el trabajo no le autorizaron, fue con unos equipos de Argentina y tampoco se responsabilizaron. Creo que le ofrecieron que le daban con la mitad, pero el tratamiento era caro. Y entonces, como todo padre, se empezó a preocupar. Buscó médicos, los médicos le dijeron cómo podía ser y dónde podía ser. Y el papá empezó a buscar, a tocar puertas. Empezó a pedir ayuda, como dice la palabra de Dios. Pedid y se os dará. Entonces empezó a pedir ayuda y no llegaba. Entonces decidió viajar a España. Se fue toda la familia, dice. Y allá estuvo tocando puertas. Y estuvieron varios días en Barcelona. Y no lograban nada. Me imagino que el papá tocaba puertas, llamaba, pedía y no encontraba la respuesta. Se pueden imaginar lo que es la angustia de un padre por tratar de que su hijo esté sano. Y él quería lograr su objetivo, lograr el tratamiento, sin dinero, porque definitivamente no tenían dinero y los gastos que realizaron para viajar toda la familia a España, pues fue un gasto fuerte. Fue a Barcelona y ahí lo empezaron a ver jugar y les llamó la atención y todo, pero él quería que le dieran el tratamiento. Y él buscaba personas que le pudieran ayudar en el equipo. Y dice que tuvo que regresar la familia a Argentina otra vez. Y de ahí parece que viajó solo el papá y Messi. Me imagino que era porque los recursos no daban, mis hermanos, pero la angustia de un padre la podemos ver ahí. ¿Qué no hace un hijo? ¿Qué no hace un padre por sus hijos? ¿Qué no hace un padre por sus hijos? Y así estuvo, lo vieron jugar, les parecía, no se definían a firmarlo, no se definían a darle, a pagarle el tratamiento. Hasta que un día dice que alguien, no tengo el nombre del directivo, no tengo el nombre con el que estaba reunido el padre, pero dice que le hicieron que firmara un contrato. Y lo hicieron en una servilleta de restaurante. Ahora mis hermanos se imaginan servilleta de un restaurante, con el papel que si se moja se destruye, con un papel que a veces no aguanta el peso de un lapicero. Pero el papá había logrado algo. No importaba que fuera una servilleta, él, me imagino que en ese momento estaba feliz. Si es posible, hasta se le hizo un nudo en la garganta de ver que había logrado algo. Lograron el tratamiento, lograron que lo cubrieran, pero ahora venía la parte de Messi, la parte del niño. Inyectarse todos los días él. Yo no sé cuántos han intentado aplicarse una inyección, pero mis hermanos, yo nunca lo he hecho y creo que para mí sería muy, muy difícil. No tendría el carácter para ponerme una inyección. Pero Messi sí lo hizo. Le daban las inyecciones, le pagaban la medicina y él se inyectaba todos los días. Y entrenaba todos los días. Y cada día con su forma de jugar, lo admiraban cada vez más. Hasta que al fin
lograron su objetivo. Se realizó el contrato, llegó a jugar en el equipo del Barcelona, el primer equipo de Barcelona. Ahora, mis hermanos, se pueden imaginar a ese padre, que era un obrero en su país, que no sabía hacer negocios, que no sabía cobrar y que no era él el representante. ¿Se pueden imaginar lo que este hombre hizo? Y por eso yo lo relaciono con este pasaje de la Biblia, de San Mateo capítulo 7, versículos del 12 al 9. Al 12 les había dicho anteriormente, pero es al 9, donde dice: pedid y se os dará. El padre de Messi fue a pedir. Buscad y hallaréis. El padre de Messi fue a buscar, a ver quién escuchaba su súplica. Y el papá de Messi fue a llamar, fue a tocar puertas hasta que se le abrieron. Y vemos que todo el tiempo el papá de Messi fue su representante, fue su apoyo, fue su amigo, fue quien lo dirigió. Y miren que sin estar preparado para cumplir esa función, hasta dónde llevó a su hijo. Hoy todos sabemos que a nivel mundial es el mejor. Pero se imaginan el gozo del padre, el gozo de la familia. El padre que no se dio por vencido, sino siguió hasta lograr su objetivo, lograr el tratamiento de su hijo. Entonces ahí es donde yo veo que Dios estaba en esto, y por eso lo he buscado en la palabra de Dios para que me diera una orientación, y sí me la dio. La profecía con la abuelita. Y el padre tocando puertas, pidiendo, llamando. Pero miren, mis hermanos, hoy que ha partido, yo veo que muchos dirán: ¿por qué ahora murió? ¿Por qué ahora se fue? ¿Por qué nos dejó? Pero cuando vemos esto, y lo vemos que la palabra de Dios ha respaldado todo el trabajo que ha hecho, todas las buenas obras que han hecho en Argentina, ¿saben qué pasó? El Señor lo llamó y se lo llevó, porque ya había cumplido el trabajo que Dios le había puesto con su hijo. Y ahora las dos personas que lo promovieron, la abuelita y eso, pensemos que están juntos, disfrutando lo que ahora es el nieto. Messi, tu padre cumplió y terminó su trabajo. Vemos el legado que él te dejó. Un hombre humilde, un hombre bueno, un hombre sensible para las necesidades de las personas, un hombre que respeta a los demás, que cuida a los demás, y el mejor del mundo como futbolista. Creo que es grande lo que dejó tu padre, lo que te dejó. Sé que lo extrañan ahora, la esposa, los hijos,
y tú principalmente, porque Él fue quien te cuidó, quien te llevó y quien logró lo que ahora tienes por su insistencia. Él fue tu amigo, tu consejero, tú fuiste para Él su amigo, su sueño realizado. Pero yo pienso que no termina todo ahí, porque ahora, después de lo que viste que hicieron los dos, tu abuelita y tu padre, hoy te toca a ti continuar lo que él empezó. Tienes 3 hijos. Y ahora te toca guiarlos como tu padre te guió. Pídele al Señor que el don que te dio a ti, porque tú has dicho que es un don que Dios te dio, pero que tú lo fuiste perfeccionando. Y sí lo creo, porque Dios nos ha dado dones a todos y no los desarrollamos, pero tú sí lo hiciste. Pues pídele al Señor que ese don que a ti te dio, también se lo dé a tus hijos. Tu padre luchó por encontrar la medicina y que tú llegaras a donde estás ahorita. Hoy te toca a ti compartir ese don con tus hijos. Pídele al Señor que les dé parte de tu don a cada uno, sino un don igual al tuyo a cada uno. Pero eso te toca a ti. Hazlo. Haz el trabajo que hizo tu padre. Solo que tu padre lo hizo contigo, tú lo vas a tener que hacer con 3. Y que tu esposa te ayude como tu mamá ayudó a tu papá. Y otra cosa, me imagino que te conocía tanto tu padre y tú lo conocías tanto a él, que vas a tener que cuidar a tu familia, vas a tener que dirigirla. Tu madre se quedó sola, todavía mirando la obra de su esposo. Messi, siento lo de tu padre. Yo perdí a mi padre muy niño, perdí a mi madre ya hace algunos años y perdí a mi hermano mayor. Y no te digo que no lo lloré, sí lo lloré. Pero hay algo que aprendí, que yo los recuerdo, pero los recuerdo en los momentos bonitos, en los momentos agradables, en los momentos que mi mamá me corrigió, aunque fueron fuertes los momentos, pero cuando veo que hago algo que ella me enseñó, yo le doy gracias a Dios por ella y gracias por el tiempo que me la permitió. Y así los veo. Y no me causan tristeza porque los veo en los momentos agradables. Lo mismo con mi hermano. Lo recuerdo cuando jugábamos fútbol, cuando viajábamos en la moto, cuando nos reuníamos un fin de semana en familia, cuando nos reuníamos con los amigos para convivir, cuando íbamos a algún baile. Así los recuerdo. Yo no tengo recuerdos malos de ellos, porque esos recuerdos yo los eché fuera. Porque después que Dios me dio la bendición de disfrutarlos, los voy a seguir disfrutando hasta que Dios lo permita. Así es, Messi, que yo te quería dar el más sentido pésame. Sigue adelante. No te retires, no nos dejes todavía. Todavía tienes mucho que dar. Y todavía creo que tal vez podemos ver a uno de tus hijos, o en mi caso, ver a alguno de tus hijos cumpliendo la función que tú le vas a encomendar, como lo hizo tu padre. Así es, Messi, que Dios te bendiga. Mi más sentido pésame. Salúdame a la familia, que Dios los bendiga y sigan adelante, sigan unidos, porque tu padre sigue ahí. Y cuando metas un gol, tú sabes dónde lo puedes encontrar. O como dijo en la carta que le dejó a Ronaldinho, tú sabes a dónde puedes señalar. Messi,
Gracias por lo que tú nos regalas, porque también nos haces disfrutar ese don. Y a ustedes, mis hermanos, yo les pido que dejen un like, que se suscriban y que les seguiré trayendo videos como este, donde pueda compartir la palabra de Dios. Así es, mis hermanos, que Dios me los bendiga y hasta la próxima.